Apoyo al pueblo cubano. El Senado de Estados Unidos aprobó una resolución bipartidista en apoyo a la democracia de Cuba. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. La resolución condena la violencia de la dictadura cubana contra los miles de ciudadanos que salieron a las calles de Cuba para reclamar pacíficamente la democracia y el respeto a las libertades fundamentales. El Senado de Estados Unidos aprobó el día martes por unanimidad una resolución bipartidista y bicameral presentada por el legislador demócrata Bob Menéndez en apoyo al movimiento pro-democrático en Cuba. Según la nota de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, presidida por Menéndez, el documento condena la violencia de la dictadura cubana contra las miles de ciudadanos que salieron a las calles de la isla para reclamar pacíficamente la democracia y el respeto de las libertades fundamentales. En su intervención ante el Senado para pedir la aprobación de tal resolución, el senador por el estado de New Jersey celebró los audaces y efectivos esfuerzos de la administración Biden en las últimas semanas para apoyar al movimiento a favor de la democracia en Cuba. Si bien se están dando pasos importantes, es necesario hacer más. El pueblo cubano, en esta hora sin precedentes de incertidumbre y necesidad, no puede permitirse nada menos que nuestro pleno apoyo. Con esta resolución, el Senado sumará su voz a los esfuerzos en curso y reforzará la solidaridad de Estados Unidos con el pueblo cubano y sus esfuerzos para restaurar la democracia y los derechos humanos en su país. Aunque el senador republicano por Florida, Rick Scott, trató de bloquear la aprobación de la resolución en busca de una enmienda, Menéndez maniobró con oficio para dejar sin efecto la movida del exgobernador. Nadie en el Congreso tiene un historial más largo o inquebrantable que yo cuando se trata de condenar al régimen cubano. Esta resolución es una fuerte represión de acciones recientes del régimen y también logra la oportunidad bipartidista que necesitamos para la aprobación del Senado. Llega en un momento en el que tenemos que anteponer las acciones a las palabras. Hoy, el Senado tiene la oportunidad de actuar. Esta resolución ya tiene la aprobación de 99 senadores y si el senador insistiera en su enmienda, el senador junior de Florida sería el único que se interpondría en su camino, puntualizó Menéndez. La semana pasada, Bob Menéndez se dirigió a la Cámara en un discurso de 40 minutos para examinar la trayectoria de la política estadounidense hacia Cuba. En ese sentido, describió sus recientes consultas con el presidente Joe Biden y el secretario Antony Blinken sobre cómo aprovechar décadas de esfuerzos de los patriotas cubanos para promover las causas de libertad en la isla. La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado precisa que, como parte de ese esfuerzo, el senador Menéndez también se reunió con el presidente Biden en la Casa Blanca el día viernes pasado para reunirse con un grupo de líderes cubanoamericanos y líderes de todo el país para discutir cómo continuar apoyando el creciente movimiento pro-democrático en la isla y la importancia de asegurar el respeto a los derechos y libertades universales del pueblo cubano. Siguiendo con las noticias, prohibiciones en retirada. Las recientes medidas de la dictadura cubana, después de decenios de severas restricciones y altos impuestos, evidencian su propia imposibilidad de surtir el mercado estatal. Los precios topados de los productos agrícolas y los impuestos a las importaciones personales en aduana y a las ventas de garaje desaparecen temporalmente. El arrendamiento de vehículos y la oferta de servicios a clientes particulares por talleres estatales serán permitidos según las resoluciones publicadas en la Gaceta Oficial número 68 del 30 de julio. 7 meses y cientos de reuniones necesitó la dictadura para comenzar a convencerse de que la hambruna acecha, más cuando no hay dinero ni créditos externos para poder abastecer mínimamente los requerimientos de una dieta vital, artículos de primera necesidad y productos para activar la obsoleta industria estatal. Los turistas y las inversiones extranjeras tampoco llegarán en mucho tiempo. Ya empiezan a caer algunas prohibiciones, aunque no se libera aún a los cubanos para que puedan desplegar sus capacidades e innovaciones en pymes ni en el ejercicio de las profesiones que insuflarían los deficitarios presupuestos nacionales, provincial y local. Los campesinos no plantaron, sino que se plantaron lánguidamente, agobiados por las prohibiciones y las novedades de la tarea de ordenamiento, los bajos precios pagados por el Estado y los altos precios cobrados por el servicio e insumos imprescindibles, más los precios topados a la baja para sus producciones, lo que ha ocasionado pérdidas desde el 1 de enero de 2021.
Las dificultades también han crecido por la carencia de combustibles, fertilizantes, herbicidas y pienso, y por la urgencia de cosechar alimentos para los animales y empujar el arado con sus bueyes. Mientras tanto, se mantiene la fracasada planificación centralizada y las vetustas estructuras de un férreo control sobre las actividades productivas y de servicio, aunque se anuncie lo contrario, como el ineficiente sistema de acopio y los precios topados que ocasionaron el desabastecimiento de los productos agropecuarios. Todo se complicó por las medidas de la administración de Donald Trump mantenidas por el presidente Biden, la caída estrepitosa de las remesas y el turismo y el gasto para afrontar la pandemia del COVID-19. El ministro de Finanzas y Precios de Cuba emitió 3 documentos, entre ellos la Resolución 320, que deroga los precios topados de acopio y la venta mayorista de los productos agropecuarios para el consumo general, dietas médicas y sistema de atención a la familia. Sin embargo, a los campesinos les ha resultado difícil enfrentar los altos precios de los servicios e insumos imprescindibles para sus producciones, sobre todo por los precios topados en la comercialización y las tarifas del sistema de acopio, así por la obligatoria sujeción de las empresas estatales y las cooperativas con pérdidas financieras y cuentas por pagar durante años. Los guarijos, con lenguaje llano y cuidadoso, han planteado los problemas agudizados por la tarea de ordenamiento desde enero pasado, secundados por algunos científicos y puntualmente por el gobernante cubano, que aparenta estar con la mano atada por el acopio y otros mecanismos estatales. El exministro de la Agricultura, Gustavo Rodríguez, sirvió como cabeza de turco, pero más allá de sus posibles limitaciones de capacidad personal, le había seguido las órdenes de Fidel Castro y de José Ramón Machado Ventura. Por otro lado, la Resolución 321/2021 exonera a aduaneros a las entidades autorizadas a prestar servicios de importación de insumos y materias primas a la forma de gestión no estatal para el ejercicio de sus actividades hasta el 31 de diciembre de 2021. Estas laxitudes, después de decenios de severas restricciones, altos impuestos y proscripción de las ventas privadas para eliminar la competencia en mercancías de superior calidad y mejores precios, evidencian la imposibilidad de la dictadura cubana de poder surtir el mercado estatal. Mientras tanto, The Washington Post, el castrismo intenta tornar las protestas a su favor y ajustar cuentas pendientes. La estrategia del régimen es siempre la misma: victimizarse en público, ponerse en el rol de agredido y no de agresor para vender la imagen de lo que sucedió en Cuba, que es supuestamente una operación gestada en Estados Unidos, dice el artículo de opinión. El diario estadounidense The Washington Post publicó un artículo de opinión sobre el hostigamiento a los manifestantes del 11 de julio y las maneras en que el régimen de La Habana opera tras los sucesos que sucedieron en decenas de ciudades del país. Firmado por el periodista independiente cubano Abraham Jiménez, el texto cuenta que el escritor Ángel Santiesteban se encuentra escondido, evitando que las autoridades lo arresten luego de su participación en las protestas. Santiesteban quiere evitar lo ocurrido a muchos de los ciudadanos que salieron a las calles a ejercer su derecho, aceptado en la Constitución, pero negado en la práctica, de manifestarse en contra de la dictadura y que no fueron apresados en ese momento, sino identificados luego por los videos o en declaraciones de manifestantes ya detenidos. Que las fuerzas policiales toquen a su puerta, les posen las manos y lo trasladen a algún calabozo para posteriormente juiciarlo. Asimismo, el autor denuncia la manipulación por parte de la dictadura de la situación en sus plataformas oficialistas, negando las violaciones y el debido proceso judicial que están padeciendo estos ciudadanos y sus familias. La estrategia del régimen es siempre la misma: victimizarse en público, ponerse en el rol del agredido y no del agresor para vender la imagen de lo que sucedió en Cuba, que es una operación gestada por Estados Unidos, en vez de una reacción espontánea por la indignación social del pueblo cubano y así justificar su feroz represión. El castrismo, un viejo zorro experimentado en revertir escenarios desfavorables e intentando tornar las protestas a su favor y ajustar algunas cuentas que tenía pendiente, agrega más adelante. Por otro lado, destacó el lado positivo de las manifestaciones. Los cubanos perdieron el miedo, aunque sus cuerpos siguen soportando las cadenas de la indefensión. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado y no olviden
que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida, mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.